una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, tal vez en algún momento de tu vida pases mucho tiempo pensando que tienes que alcanzar tu mejor versión. Esa versión plausible, siempre feliz y satisfecha, digna de aprobación y validación, saludable, bella, realizada, trabajada, exitosa y bondadosa. Pero vengo a decirte que esa versión que todo tu alrededor te hará creer que tienes que ser, existe solo por algunos momentos. Todo el tiempo nos estamos transformando y nuestra peor versión, como solemos llamarla, será tu mejor aliada en momentos de crecimiento y evolución. Y no solo eso, llegará el momento en el que tendrás que verla, aceptarla y amarla para lograr completar tu paz interior. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión tengo una súper invitada, Durga Steph, quien describo a continuación. Desde el 2018, Durga Steph ha dedicado su energía y corazón a construir una comunidad de personas conscientes, siguiendo los pasos de su maestro y líder espiritual, Ram Dass. Su acercamiento al proceso espiritual es aterrizado, transparente y muy humano. Tiene una maestría en Harvard University. Ha enseñado yoga, formado maestros y creado escuelas de yoga por más de 10 años. Es speaker y maestra de varios festivales nacionales e internacionales. Ama compartir su proceso espiritual como mamá de 3 hijos y el proceso de crecimiento que tiene junto a su esposo Shivananda en su podcast Conversaciones del Alma y Consciente tu Día, los cuales están rankeados dentro de los mejores 200 podcasts de México. Bienvenida, Durga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Carla. Qué Oye, se siente bonito cuando leen todo que a veces uno se le olvida, ¿no? Así tu currículum, que yo hice eso internacional y nacional, ¿no? Se siente padre. Sí, pues toda nuestra historia, un poco por ahí que se nos va, pues va cambiando tanto, sí, ¿no? Va cambiando mucho. Y mira, estás hoy aquí sentada y para mí era muy importante tenerte aquí porque creo que tienes una manera súper humana y creo que todo el mundo que te sigue lo siente, porque yo pienso a mi manera de ver que tienes una manera de conectar contigo y eso pues lo espejeamos todos, ¿no? Como que inmediatamente te escuchamos, te vemos y es como me volteo a ver y de una forma como muy honesta. Y yo soy una como honesty seeker. O sea, yo lo que más pretendo en mi vida es como llegar a estos niveles de honestidad conmigo, de verme frente al espejo y no dejar que mis máscaras y mis ideales cubran mi vida, mi andar en la vida, ¿no? Entonces te platico rápido cómo empezó esto para mí y de lo que venimos a hablar hoy, de estas versiones que tenemos en la vida. Yo me acuerdo hace cuánta, ¿qué te diré? Hace 7, 8 años yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida. O sea, de verdad es para mí el momento más low de mi vida en todos los sentidos. Mi salud mental era pésima. Y lo que me empezó a pasar y me empecé a cachar es que yo estaba tratando de perseguir, y por eso me interesa el tema, una versión como muy aprobada por los demás, como esta versión que hace todo lo correcto, ¿no? Entonces yo estaba como muy mal, muy deprimida, tomando pésimas decisiones, muy triste, como que en un estado de apatía sin precedentes, o sea, estaba como muy low en la vida, ¿no? Pero entonces en mi ignorancia, que está bien, también se lo agradezco, ¿no? Empecé a ver que lo que empecé a hacer yo fue alejarme de eso. Entonces yo empecé a castigar esa parte, empecé como a odiarla tanto, decir, qué horror de persona en la que te has convertido. Ve, no puedes ni hacer esto, no eres capaz de hacer lo otro, tienes una hija, no puedes ni siquiera ser una buena mamá, no sabes lo que quieres en la vida. Y se me ocurrió la brillante idea de empezar a alejarme de eso y empezar a construir algo muy positivo. Empecé a hacer ejercicio, como que nunca había estado tan constante en mi vida en el ejercicio. Empecé a tratar de alcanzar este éxito profesional, me apliqué, me puse las pilas como mamá, esposa, pero desde la superficie. Hoy lo veo y lo entiendo, porque lo que empezó a pasar es que pues no cambiaba mucho el cómo me sentía. Y yo lo veo hoy como querer estar tratando de salir como del fango de una arena movediza y estarte hundiendo más, porque es que es muy triste y muy confuso, porque conforme más vas obteniendo aprobación externa,
algo dentro de ti me hacía sentir más vacía, me alejaba de mí, no sé, era una cosa muy paradójica. Y decía, pero si estoy en mi mejor momento, bueno, no, creo que no hay peor momento en mi vida, pero yo decía, es que mira, tengo esto, estoy sana, me cuido, hago todo lo correcto y aún así me siento así, ¿no? Entonces quiero que por ahí exploremos un poquito de dónde viene esto y por qué es tan confuso, ¿no? Y creo que para mí es como separar lo bueno y lo malo. Creo que por ahí puede ir el problema. Pero antes de adentrarnos, esto como que fue muy a manera de introducción, quiero que tú me compartas, primero tú a nivel personal, antes que empecemos con las preguntas, si tú en algún momento viste algo parecido en ti, si viste algún proceso, o sea, ¿qué te tiene aquí hoy con esta gran comunidad, con todo lo que has hecho? Sí, creo que nos va a llegar a todos de cierta manera porque no hay una manera de profundizar en nuestras vidas o de tocar esta espiritualidad si no nos pasara esto de que parece un engaño. Sí. ¿No? Parece como, ¿quién? Me prometieron algo, ¿no? Exacto. Y lo hice, o sea, como que está curioso porque a mí me pasó. No sé, yo creo que sí fue no fue en mi peor crisis, pero empezó a haber esa crisis justo ahí cuando se me cayó el teatro, ¿no? Cuando dices, a ver, me fui a hacer una maestría en Harvard, ¿no? Pero me casé chica, pero claro que empecé a tener hijos, ¿no? ¿Qué edad como tenías? tenía 23 cuando me casé. Ok. A los 27, o sea, en esa etapa entre la maestría y todo esto, ¿no? Que tuve a mi primera hija a los 27, que además te viene una depresión posparto tremenda que también siento que tiene que ver por ahí, ¿no? Sí, que está muy bien totalmente. También alineado ahí. Y dije, ¿de qué se trata la vida? O sea, para ser muy sincera, yo creo que desde chiquita me hice la pregunta porque veía a mis papás que trabajaban y hacían, pero no los veía gozar la vida, ¿no? O sea, los ves obtener cosas, éxito material. Claro. Mis papás eran doctores. Y en algún punto a los 14 años le dije a mi papá, ¿de qué se trata? O sea, please dime de qué se trata en la vida, porque lo veo como, empecé a llorar mucho, y la verdad no me pudieron contestar desde un lugar que satisfaciera esa sed. Y hacías como esa pregunta de, no le veo sentido. No le veo sentido. A esto que están haciendo ustedes. No. O sea, ya había algo dentro de ti que sí, fue algo rápido más. Que dijo, como, ¿para qué voy a hacer todo eso? Pero de cierta manera, si te lo prometen y no tienes una alternativa, pues la tienes que hacer. Yo creo que por eso también empecé a tomar tanto alcohol de chava. Joven, adolescente. Ok. Porque pues no encontraba propósito, ¿no? Claro. Es como, ¿para qué? Entonces, sí fue una de mis peores crisis ahora ya lo hice, como tú un poco, de decir, bueno, igual y es porque no lo estoy haciendo, pero ahora lo voy a hacer, ¿no? Sí. Entonces, le echas ganas y estudias y logras y se siente igual y dices, algo está muy mal. Algo falta aquí, Algo ¿no? falta. Y yo creo que nos va a llegar a todos y es muy necesario. Yo creo que la gente que esté escuchando esto, si no es que ya le ha pasado. Sí. Porque va a ser el prerequisito para de qué se trata entonces. Claro. Tenemos que buscar una alternativa. Sí. No, había un maestro que lo escribía increíble porque si es como si un hámster quiere llegar a una montaña, pero está en la ruedita, Claro, ¿no? Entonces como, estás corriendo y te preguntan como, ¿a dónde vas? Y es como arriba de la montaña, es como... Y tú muy segura en tu ruedita, ¿no? Pero que algún día vas a llegar. No vas a llegar a ningún lado. Y creo que cuando te das cuenta y es como, ¿y ahora qué? Porque nunca me han enseñado nada más que girar la rueda. Es que eso es lo que somos como en muchos años de nuestra vida. Somos nada más el resultado de lo que vimos. Pero dependiendo cada quien, y yo creo que no sé si eso te elija, no sé si algo ya está dentro de ti, pues se empieza a despertar y se empieza a hacer preguntas distintas a las que estás acostumbrada, ¿no? O sea, es el camino natural espiritual. Todos estamos llegando hacia el mismo lado. Obviamente estamos en diferentes partes del proceso, pero todos vamos a hacernos hacia esas preguntas profundas. Y una parte importante es el sufrimiento para hacérnoslas, porque si estás feliz en la rueda, te las haces. ¿Por qué te bajarías? Sí, claro, y eso toma todo un sentido distinto, ¿no? Todo un sentido. A esto satanizado que lo tenemos, que nadie quiere sentir eso. Exacto. ¿No? A ver, ¿y tú cómo piensas en este tema de la mejor y la peor versión? ¿Quién las inventó? O sea, ¿quién dijo, esta es una gran versión y esto es una muy mala versión? Nunca se la vayas a enseñar a nadie. Tápala, escóndela, que nadie la vea. Qué vergüenza. ¿Quién decidió? ¿De dónde crees que venga esta idea de la muy buena versión y de la mala versión? Yo siento que viene mucho de esta dualidad donde seguimos creyendo
viene un poco del mismo lugar de estar bien por dentro. Entonces, esta mejor versión creemos que si cumplimos con ciertas cosas, por así decirlo, entonces vamos a hacer nuestra mejor versión y entonces te vas a sentir bien. Uh-huh. Entonces, pues empiezas a hacerlo y la gente tiene esta imagen de qué quiere decir esa mejor versión. Uh-huh. Pero realmente, y eso es una diferencia grande entre la espiritualidad, es que lo engloba todo. O sea, no está tratando de que ciertos rasgos de tu personalidad sobresalgan. Okay. Lo que está tratando es ir más allá de la personalidad y decir, estamos todos jugando este juego, es como si estuviéramos en una obra de teatro. ¿Por qué te peleas tanto con los personajes? ¿Por qué no empiezas a amar al personaje con su paquete entero? No con no tratando de resaltar una parte del paquete, es más bien como dense cuenta, estamos en una obra de teatro. Y así estamos todos. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿por qué no despertamos un poquito a decir por qué no amamos la experiencia humana? No solamente resaltar ciertas partes de la experiencia humana, es como la experiencia humana es rica en sí, toda es rica. Uh-huh. Entonces, por eso nos alejamos tanto y cuando la gente empieza el camino de evolución, escogen cosas como para sentirse bien, pues están olvidando que la parte espiritual no es solo sentirse bien, es poder sentirme bien, sentirme mal y abrazar el proceso. Es como es una experiencia humana, va a requerir dolor, alegría, va a requerir enojo, va a requerir excitación, o sea, hay un rango de la gama de emociones y la gente es como, no, solo estas, es muy natural. Sí, claro. Porque nos gusta el placer. Sí. Pero realmente aquí es cómo se expande un poquito mi experiencia, decir, cómo podría englobarlo todo y darme cuenta que estoy en una experiencia humana. Uh-huh. Por eso es muy profundo el tema que estás hablando. Por eso no es amar o lograr tu mejor versión y todo el mundo está corriendo hacia allá y es voltearte a lo contrario, es decir, pero ¿cómo amo mi peor versión? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es confuso. Exacto. Sí. Porque, pues, si nos ponemos a pensar, amar esa mejor versión, qué fácil, ¿no? Es como cuando tenemos pareja y, pues, te amo cuando complaces todos mis deseos, cuando eres esa persona que yo quiero que seas, cuando entras dentro de todas estas expectativas que yo tengo como puestas como mi felicidad o mi realización. Pues, qué fácil amarte, pero el problema, y lo digo entre comillas, es cuando no somos las personas, esas versiones, que somos también en toda esta parte. Y no sé si sea como que luego escucho mucho el integra tu sombra y la sombra y la sombra, y queda como en un lugar muy ambiguo de qué es la sombra. ¿Tú la describirías como la peor versión? O sea, ¿qué es la sombra? Mi maestro tenía una manera de explicar esto que creo que a la gente se le hace más sencillo. Decía, cuando tú vas a un bosque, y vas viendo árboles y plantas y troncos y diferentes formas, no vas criticando diciendo, ese tronco debería estar mucho más alto, esa rama debería ser más angosta, ese arbusto debería tener una flor. Claro. No, nomás apreciamos, usaba una palabra importante, decía, aprecias la existencia. No estás juzgando. Okay. Entonces él decía que su juego favorito era volver a la gente árboles. Porque además esto del juicio lo hacemos con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Sí. Ahí entonces, es donde empieza. Ahí es donde empieza, porque no puedo no juzgarme y no juzgar. O sea, lo que está pasando afuera está pasando dentro de mí 100%. Entonces, la manera sería empezar a apreciar el árbol, el arbusto. Esta sombra que la gente habla es como la parte de la personalidad, digámoslo, que nadie le gusta, o que a mí no me gusta, por ejemplo. Una rosa, las espinas, podrían ser la sombra de la rosa, pero tiene una funcionalidad. La rosa no podría ser rosa si no tuviera espinas. Entonces, es parte esencial de la rosa, pero como pica, no nos gusta, se las quitamos. Se las quitamos, o le decimos, la rosa no debería tener espinas, pues si no tuviera espinas no podría ser rosa. Claro, de que sería perfecta si no tuviera espinas. Exacto, esa es la mente humana, pero para la naturaleza eso no es real. ¿No? Un tronco que no le dio bien el sol y está más en la sombra y generó hongos. O sea, cada cosa tiene un lugar en el universo y también nuestras personalidades. Pero la mente no es así. La mente tiene un ideal, el cual nadie puede alcanzar. Y por eso hay mucha frustración, porque además planteamos, y esto lo he hablado muy fuerte, de que decimos,
vamos a hacer un árbol perfecto y no los imaginamos. Sí, claro, ¿no? lo Y tenemos entonces muy claro, ¿no? ahí está la rosa tratándose de, imagínate que es un pino gigante y entonces todos quieren ponerse piñitas y es una rosa y te estás pegando piña. Imagínate la frustración de una rosa tratando de ser un pino. Imagínate, o sea, es un gran ejemplo. Pero entonces, por supuesto que vamos a caer en depresión todos, porque no entendemos, cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito en el universo, Okay. y no es alto y bajo, es un juego. O sea, el pasto no es peor que el pino, tiene otra función. Es que es eso. Me encanta que lo dices como apreciar. Y luego, pues hablamos mucho de abrazar, ¿no? Como abraza, pero creo que me gusta mucho el apreciar, porque eso implica, porque a veces estamos un poco resistentes a, pues es que no quiero abrazar, no estoy lista, no, espérenme, déjenme trabajarle tantito. Pero ¿y si lo volteamos a apreciar, cómo sería? Nos pone, creo que en una perspectiva externa de solamente mirar, de solamente ver, de no tengo que hacer nada. Me encanta el no tengo que hacer nada, ¿no? Es solo presencia. Ahí está eso. Esta persona me mostró eso y que quiero que nos hables de eso, ¿no? De conforme nos vamos topando con los arbustos, con los árboles, eso hace el que yo me pare frente a un roble, va a hacer que salga una parte de mí distinta a que si me paro frente a un rosal, ¿no? ¿Cómo funciona esto? O sea, lo veo más como otra vez, cada quien tiene un servicio y cuando empiezo a entender que cada cosa tiene su lugar, mi maestro me decía mucho, porque yo llegué un día muy frustrada porque otra vez empiezas el camino espiritual y crees, esto es increíble, pero crees que te va a cambiar. El camino espiritual. El camino espiritual, okay. O las prácticas, o la meditación, o lo que sea. Es como me va a quitar esas cosas que no me gustan de mí. Es como si la rosa dijera, si medito, se me van a ir las espinas. ¡Qué cañón! Claro, ¿no? Sí es cierto. Y entonces, pero la rosa no puede cambiar. Entonces, es como si la rosa llegara con Ramnas en su momento y le dijera, es que sigo siendo una rosa. Y yo quería Después de años de quiero trabajo. ser un arbusto, yo quería ser un roble. Y es como, pero entonces no está funcionando la meditación, ¿entiendes? O no está funcionando lo que sea que agarremos. Entonces me volteé a ver y me dijo, es que Durga, ese no es el propósito. Objetivo, El propósito es que te aprendas a apreciar y amar como rosa. Y que descubras como rosa, cuando ya te aprecias, te volteas a ver y dices, no era roble. No, uno no toca ser un roble. Sí. Soy empezando una por ahí. rosa. Y la rosa tiene fragancia, y la rosa tiene espinas, y la rosa tiene sus cualidades, y las aprecio. Claro. Y después, entonces, realmente puedo decir cuál es mi papel en el universo. Ajá. A partir de ahí. A partir de esa aceptación y apreciación, no de el roble, no la comparación. No es que la jamás comparación. Funciona. Okay. Es la apreciación de quién soy. Y entonces mi mejor versión es el completo rosa, no es la fragancia. No es la fragancia. No es pegarme piñas, no es esta imagen que tenemos que es inventada. Claro. Porque si no, imagínate qué pobre sería el universo si todos fuéramos robles. Sí, claro. O sea, no tendría sentido un poco, tendría sentido. Entonces, la diversidad del universo está hecho. Pero entonces también puedo empezar a apreciar que la mesa tiene un agujero. O sea, de esa apreciación interna va a empezar una apreciación de todo lo que me rodea en mi vida. Y todo tiene un propósito. Entonces ya no solamente son las personas, es todas las cosas que existen. Por eso empezó a ver que el universo está al servicio de todo y es un juego. Es muy bonito de esa manera verlo. Entonces, como contribuyo, ahí encuentro mi mejor versión. Como contribuyo, agarrándome completo. Sí. En lo que yo pueda hacer, porque el pasto tiene un propósito. ¿Y qué pasa cuando me doy cuenta que mis espinas están lastimando a los demás? O les di demasiada atención a las espinas, o traigo un tema yo y que ya hasta se me olvidó, porque luego las personas que estamos tratando de mejorar, por decirlo así, no sé si sea la palabra, pero de enfocarnos en nuestras fragancias, en vez de en nuestras espinas, pero hay gente que no está en ese camino, no sé si sea inconsciencia, no sé, el camino que cada quien tenga, ¿no? Pero pues a veces no nos damos cuenta que estamos enfocados en las espinas y lastimamos mucho a los demás, no solo a nosotros mismos, porque creo que de ahí parte la autodestrucción, pero pues empiezas a destruir parejo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos ahí? ¿Cómo abordas eso? ¿Cómo conoces eso? Y cambias. No sé si sea cambio o qué haces ahí.
Sí, estoy pensando, estoy reflexionando como en mi propio proceso. Claro. Lo que a mí me dijo mi maestro, que fue muy curioso, nosotros empezamos estas prácticas, digamos, de apreciación, vamos a llamarle apreciación, y lo que empieza a pasar es que las espinas pareciera que se suavizaran. Ok. Entonces, no podemos a través de la voluntad quitar las espinas, pero a través de la práctica de apreciación y de empezar a meterme más en el completo, en apreciar la flor completa, en vez de decir la fragancia, la espina, tiene mucho peso. Es como si le dieras mucho peso a la espina. Pero cuando lo veo completo, y por eso es importante, por ejemplo, la meditación, la flor no es solo una flor, el roble no es solo un roble. O sea, digamos que esto es muy espiritual y espero que no suene muy elevado. Estamos tratando de bajarlo lo más posible que se pueda. Pero digamos que sí hay una energía detrás de todo que nos une. Le pueden llamar alma, le pueden llamar amor incondicional, pero hay algo detrás de la flor y hay algo detrás del roble. Por eso es una obra de teatro, porque no solo somos los personajes. Entonces, cuando yo medito, por ejemplo, y me meto al momento presente, hay una entrada a sentir que eso es real. Entonces ya no solo soy flor, es como, en el fondo, fondo, estoy conectada con todo y ahí es una energía mucho más grande de lo que veo que es la flor. Pero estoy jugando a ser flor. Me tocó ser flor. Me tocó, no puedo hacer nada. Entonces, por eso cuando medito, por eso cuando Ramdas decía, no es a través de voluntad, porque eso sería como muy mental otra vez. ¿Cómo hago que la fragancia, nos enredamos en la fragancia y en la flor, otra se vuelve muy fuerte la flor? Entonces, para suavizar la flor, me voy a la profundidad de decir, pues la flor no solo es flor. ¿No? Entonces, por eso la meditación, por ejemplo, o el yoga, o todas estas prácticas que nos van a llevar a rozar que realmente somos una esencia más grande que la flor, suaviza, y entonces no hago nada yo, nada más el reconocerme como algo más que la flor hace que la flor se suavice, tenga no tanta importancia, no tenga tanta fuerza. Totalmente. Pero sí creo que, y estamos hablando en términos profundos, ¿no? O sea, de trabajo personal. Y para limar las espinas, por ejemplo, hay muchos tipos de herramientas. Yo uso mucho el espejo, ¿no? Yo es lo que me molesta de ti, lo tengo yo. Entonces, como no me puedo dar cuenta, lo trabajo así, por así decirlo. ¿Cómo limo mis espinas en mi vida? Pues ha sido a través de mis relaciones personales y herramientas muy puntuales que sí me permiten ver, híjole, ese egoísmo era mío. Ese nanana es mío. Y el volvernos conscientes de eso, otra vez lo suaviza. Yo creo que es eso, ¿no? Ahorita que estás hablando, se me viene a la mente como una postura muy observadora, ¿no? Como ya lo vi, porque el problema es cuando no vemos. Y creo que cuando somos más violentos o hirientes con las personas, es cuando no lo vemos. 100% estoy inconsciente. ¿Verdad? Y para mí es clarísimo que tú, a ver, argumentos, que tú eres muy mala persona, o sea, lo puedo afirmar, lo puedo decir, tengo, como dicen, hay videos, o sea, ahí están todas las evidencias que comprueban que tú eres una mala persona. Voltearme a ver yo, ¿de qué me estás hablando? Ve mi vida ejemplar, ¿no? Y nos enredamos como que en esta historia de eso, y creo que eso es lo que lastima más, ¿no? Como el no ver lo que tenemos frente a nosotros y que viene de acá. Pero platícame un poco de... Es confuso y me encantaría, creo que es de las cosas que más nos hacen falta, porque la gente se queda en lo que te choca, te checa, lo que tienes tú lo tengo yo, o sea, pero lo tomamos muy literal y no lo podemos descifrar. Yo digo, ¡ay, es que Durga, qué impuntual es! Y me enciende el coraje, ¿no? Pero entonces la gente dice, pero pues es que yo no soy impuntual, claro que yo no tengo eso. ¿Cómo explicarías cómo es ese espejo? ¿Cómo es que me dé coraje que tú seas impuntual y se despierta algo muy real? Hasta violento o de coraje, o te desquitas, te descompone el día. ¿Cómo lo pones ahí? ¿Cómo lo descifras? Es complejo porque requiere una metodología. Yo la que uso se llama The Work de Byron Katie, es el trabajo, que es la herramienta perfecta para ver el espejo y requiere pasos. Pero lo que me he dado cuenta, como en un pequeño resumen, por así decirlo, pero nunca le recomendaría a la gente como, no es una herramienta nada más mental, no es...
requiere Sí. como, requiere más, requiere más. Sí. Pero un poco lo que he notado, en resumen, en años de hacer esa práctica es, por ejemplo, si yo digo, Adrián debería de ayudarme más con mis hijos y es muy egoísta. Exacto. ¿No? Y yo digo, es un egoísta porque nunca me ayuda y yo no veo, porque yo siempre estoy con mis hijos y digo, pues perdón, pero yo no tengo eso, él lo tiene. Es muy claro. Es claro que él lo tiene, porque yo estoy todo el día con mis hijos. Entonces, Adrián debería de ayudarme más con mis hijos y lo que siempre nos muestra ese enojo es que nosotros nos hace falta dárnoslos a nosotros mismos. El enojo más grande que tenemos, la gente cree que viene del otro, pero viene porque lo que yo creo que tú me haces, me lo hago yo todo el tiempo. Okay. Y eso es algo que la gente no identifica. Pero, por ejemplo, aquí, que no me ayuda a él, la sombra de eso, o sea, la inconsciencia de eso es, yo no me ayudo a mí. Okay. Entonces, ¿cómo yo no me ayudo a mí? Y lo veo clarísimo. Por ejemplo, en ese ejemplo puntual donde me estoy imaginando que yo tengo un live y le estoy diciendo, yo le había dicho, oye, pero vas a cuidar al niño chiquito, y a la mera hora como que hubo una confusión y digo, es que no me ayuda lo suficiente. Claro. ¿No? Y digo, yo no me ayudo a mí, ¿cómo no me ayudé a mí? Y veo claramente, no le recordé, no le dije a la nanita, o sea, empiezo a ver todo el cómo yo, mi desorganización no ayuda, le avisé 5 minutos antes como, ¿te acuerdas? Claro. Pero no le había dicho en toda la semana y de repente fue como ahorita. Oye, y fue como muy, para él muy estresante, o sea, empiezo a ver todo lo que qué responsabilidad tengo sobre el ¿por qué no me ayudo mejor? ¿Cómo me puedo ayudar mejor a mí? Y ahí empieza a haber un clic. Porque entonces es como, yo siempre me quejo de él, pero no veo mi desorganización, que no le avisa a la nana, que no le pedí una semana antes, que no le recordé un día antes. O sea, todo lo que está... Y cómo no me ayudo a mí, por ejemplo, en ese ejemplo puntual, dejo todo a último momento, tengo mucha culpa de dejarlo, entonces no me ayudo, estoy estresada. Claro. Okay, como entonces, que de ahí se van desglosando un montón de conductas, ni siquiera a veces son pensamientos, a veces ya se traducen en conductas, ¿no? Sí, por eso podemos cambiar mucho cuando te das cuenta. Claro. Y luego, ¿cómo no le ayudo a él? Y digo, mi estrés no lo ayudó, otra vez mi falta de organización no lo ayudó, entonces ellos van a decir, pero es que sí le ayudas con los niños, pero es que en ese momento yo no le ayudé a él para todo lo que pasó y entonces puedo volverme más consciente y por eso cambias tanto, porque te dejas de quejar y de victimizar, porque entonces me divorcio porque es un esposo terrible y no me doy cuenta que me va a seguir pasando lo mismo porque es mi desorganización, es mi falta de comunicación, es mi... Todo. Es todo. Es que me encanta porque yo creo que lo que tenemos que hacer, y ahorita en la pregunta que te hice, lo que nos está faltando es ver tantito, como un pasito más abajo, de ver qué creencia yo creo que se esconde detrás. Por ejemplo, si yo digo, qué mal, me enojé que seas impuntual, ¿no? Que es erróneo, ¿eh? Llegó perfectamente puntual. Pero si hubiera sido el caso, me enojo y lo que yo tendría que hacer es explorar el enojo. ¿Qué significa el que tú no es directamente puntual y soy puntual? Entonces ahí creo que donde nos estamos trabando. Y ahorita que lo desglosas así, yo creo que es que se esconde. ¿Qué siento cuando alguien llega impuntual? A lo mejor es que no me siento importante. No me respeta. No me respeta. No me valoró. Y entonces ahí bajas otro peldañito y dices, como yo no me respeto a mí. Ajá. Y no va a ser aquí en el foro, a lo mejor va a ser en mi casa, a lo mejor traigo aquí a mi esposo y yo pienso que se trata del equipo aquí o de ti y nada que ver, solamente tú espejeas eso, o lo detonas, o que me encanta mucho que dices tú, presionas los botones. Sí, porque además tú dirías, ¿cuál fue tu pensamiento? No me valora o no me respeta. Por ejemplo, no me respeta. Si tú ya te creíste ese pensamiento, tú a ti misma no te respetas porque te ves abajo. Ahí está, desde ahí. Desde el momento en el que estamos aquí, en el momento en el que yo llego tarde y tú te lo haces personal. Claro. Él ya no llega tarde respetando. Porque no me respeta, yo ya estoy abajo. Claro. Yo ya no me estoy respetando a mí. Es como si yo me viera más abajo que la persona. O sea, es que sí está cañón estas cosas, pero sí pasan en el momento y en miles de ejemplos más. Sí. Pero entonces, por eso es muy importante como entender que el trabajar esas peores versiones, cuando me siento mal, cuando me enojo, es mi camino a la liberación. Claro.
pero no lo vemos porque es negativo. Y eso es lo que siempre quiero como desafiar. Como que toda esta bola de emociones que las englobamos como o las satanizamos o que son horribles o que no las queremos ni ver, pero son maravillosas cuando las ves. Son maravillosas cuando puedes entender la función que tienen en la vida, que vienen a mostrar. Y quiero que nos digas qué son los botones. O sea, cuando la gente presiona eso, ¿cómo puedo empezar a trabajar cuando son botones? Pues primero entendiendo que es mío, que la gente no cree que es suyo. Desde ahí, ¿no? Yo creo que ese es el paso número uno. La gente cree que la persona es el problema, es como ella es la impuntual que no valoró el tiempo. Está clarísimo que ella es el problema. Entonces, en principio es, si me molestó, o sea, si emocionalmente me generó cualquier cosa, esto es mío. Sí. Y la gente no cree eso. Entonces cambiamos de parejas, cambiamos de amigos, critico, juzgo, porque esas personas, y luego la típica frase de aléjate de esas personas tóxicas. Sí. Entonces vuelvo tóxico a mi mundo entero y no me doy cuenta que la toxicidad está viniendo de aquí adentro, porque yo estoy poniéndome de menos cuando la persona igual y tiene un proceso, dejó a su hijo, salió, no encontrar el estacionamiento, yo qué sé por qué llegó tarde. Exacto. No tiene que ver conmigo, pero yo lo hago personal. Es que qué cañón lo que estás diciendo. Es muy fuerte, no lo vemos. Entonces, primer paso es, háganse conscientes que es suyo. Lo que pasa es que se vuelve muy complejo y nos acobardamos, ¿no? Que quiero entrar un poquito en la incomodidad de los botones, la incomodidad que nos provoca la vida y la gente y mis demonios internos. ¿Cómo permanezco en la incomodidad? Con mucha paciencia, como tratando de descubrir el mensaje de eso, o sea, como tratando de descubrir la lección y cómo pasar a ese peldañito. Siempre lo veo yo como, no sé si sean niveles o no, pero como que bajar tantito. Y la gente se desespera mucho y nos desesperamos mucho en entender qué hay acá abajo, o sea, qué es lo que me conecta con esto. Y no entendemos porque no lo vemos como nuestro, pero ¿cómo es, uno, mantenerme en esa incomodidad? ¿Y qué podría ser como un, no sé si pasadizo secreto o shortcut a ver qué hay ahí, ¿no? ¿Cómo sí es mío? ¿Qué preguntas te harías? ¿O cómo puedo yo descifrar eso en mí? A lo mejor esto que estabas diciendo de Byron Katie, que me encanta. Esa es la metodología perfecta, no hay otra. O sea, en mi experiencia. Platiquemos de eso. O sea, en mi experiencia, no hay una mejor metodología para explorar el espejo, por qué es mi botón, que eso. Y lo hizo una persona que ha sufrido mucho, o sea, que entiende la mente humana. Sí. Que la entiende. Porque ha estado, ¿no? En lugares muy oscuros. Y solo alguien que ha estado en los lugares más oscuros nos puede enseñar la salida. ¿No? Entonces, claro, estuvo en lugares terriblemente oscuros y ella dice que el trabajo la encontró. Y sí lo creo así, o sea, no es como lo inventó ella. Ella no tiene nada que ver. Ella, o sea, la flor no tiene nada que ver con la metodología, está viniendo de otro lugar. Ok. Yo sí creo, porque tiene una sabiduría y una fuerza tremenda la metodología. Ajá. Entonces, sí son 4 preguntas muy sencillas, pero que los van a llevar a como ahorita. O sea, como algo tan sencillo como no me respeta porque llego tarde, ¿no? Es como, es verdad que no te respeta. Es como si yo llegué tarde y te digo, es verdad que yo no te respeté. Claro. Y tú me vas a decir, sí, porque llegaste tarde. Claro, ajá. A ver, lo hacemos si quieres. Ajá, a ver. Entonces, yo digo que qué mal que llegaste tarde o cómo lo ponemos. Sí, o sea, digamos que la escena es que yo llego tarde, tú estás enojada y dices, Durga no me respetó. Claro, ok. Durga y no yo te digo, es verdad. Sí, súper sí. Ok, puedes saber con absoluta, la segunda es, puedes saber con absoluta certeza que ella no te respetó. Sí. Ok. Para mí es clarísimo. Clarísimo. Sí. Ok, entonces aquí vamos a indagar qué pasa cuando yo creo en ese pensamiento. Entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sientes cuando crees que no te valoro? Me pongo de mal humor, empiezo a tratar mal a Charlie, empiezo a enojarme, me empiezo a quejar, me empiezo a sentir muy mal, todo está mal. Eso empiezo a sentir. Así me empiezo a comportar, me caigo gorda, me cae gordo todo el mundo, eso empieza a pasar. Ok, ¿cómo me tratas a mí? Ahorita dijiste la gente, que eso está bueno, pero ¿cómo me tratas a mí y a ti cuando piensas no me respeta? Muy mal, muy mal.
híjole, y ahí va, ¿no? Te dejo de respetar a ti, ya no te respeto. O sea, como sentí que tú no me respetas, pues la verdad es que voy a hacer el podcast de 10 minutos, no me importa que hayas venido de Valle Bravo, o sea, lo siento, este era mi espacio, le faltaste respeto y ya no te doy la importancia que quería darte. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Y lo estoy llevando así a todo, sí, a sí. full, y así. Ok. ¿Cómo te tratas tú a ti? ¿Cuál es tu diálogo interno? Híjole, pues muy honestamente, al sentir que no me respetas, empiezo a encontrar las razones por las cuales no soy respetable. Empiezo a sentir, claro, yo qué tonta, que pienso que la gente le va a importar mi podcast, que pienso que lo que hago es valioso, qué tonta soy, o sea, lo que hago es una tontería, es una burrada, ni debería estar aquí, qué estoy haciendo, qué ridícula. Bien. Ese ¿No? es tu botón, esa es tu herida. Eso. Esa es tu herida. Eso es lo que tengo que trabajar. Ajá. Ok. Entonces, pero vamos a seguirlo. Ok. Entonces, la cuarta pregunta, entonces te das cuenta qué pasa cuando en tu mundo, qué pasa en tu mundo cuando le crees esos pensamientos y te das cuenta. Ahora, la cuarta pregunta es, a ver, está en la escena, es tarde, yo no estoy llegando, pero tú no tienes el pensamiento que yo no te respeto. Es como si no tuvieras capacidad de pensar eso, nada más. No tienes el pensamiento. ¿Quién serías? ¿Cómo te sentirías? Libre, tiempo presente, te daría la bienvenida, sería más amorosa, estaría más presente. A lo mejor hasta valoraría más que estás aquí, porque sé que también vienes de fuera. Estaría muy contenta, muy ansiosa de empezar. Creo que pienso que en general te trataría mejor. ¿Cómo se siente eso? Te amaría más, o sea, amorosa, ¿sabes? Generosa. Exacto. Tú sientes eso en tu cuerpo, es como, ¿cómo se siente que yo esté llegando tarde y tú estás amorosa, tranquila, conectada? Es increíble. Qué sencillo. Qué sencillo. Ahora van las inversiones, que es el espejo. Entonces, lo que quieres ver es cómo me hago yo lo que siento que me hace la persona. Entonces, en este ejemplo es, si yo no te respeto, la oración sería, yo no me respeto a mí. Ok. Entonces, ya lo hicimos un poquito, pero sí. ¿Cómo te puedes dar cuenta que no te respetas tú a ti? O sea, si la inversión es yo, ok, Durga no me respeta, entonces yo no me respeto. No preparando la entrevista como quisiera, no organizándome, descuidando, como que el descuido de yo debería estarle dando la importancia a este podcast y no se la estoy dando como yo quisiera. Así creo que no me respeto y no respeto las metas que me puse, mis sueños, mi realización. Como una forma de abandono, yo creo, de descuido, de abandono, de... Espérate, está cañón. Porque, claro, digo, si me permites analizar tantito que no se me vaya la idea, yo estoy proyectando en ti mi abandono. Sí. Porque ahí está. O sea, sí o sí, aunque yo me justifique diciendo, no, y me arreglé el pelo, y puedo encontrar todas las justificaciones para decir, ¿qué? O sea, este espacio es el top espacio, yo soy la mejor host, y puedo decir misa, como decimos, pero en la realidad, en mi intimidad, yo conmigo, estoy sintiendo eso. Bien. Wow. Y tú llegas, que nada que ver, que el niño, que el dentista, lo que sea, y yo digo, ¿y esta qué se cree? Pues yo que me creo, bien, ¿no? Bien. Órale, ok. Entonces, ahí está el espejo. O sea, por eso lo que te choca, la gente no encuentra la profundidad de lo que estamos hablando. Es muy difícil, muy difícil verlo. Claro. Y luego, no solo es como no me respeto, es como yo no la respeto a ella. Ahí está, obviamente. Es como yo no te respeto. Entonces, con la cara que te hago cuando llegas, 10 minutos ya, bueno, gracias por haber venido, adiós, bye, ni me despido de ti, no te ofrezco nada, bye, descuido otra vez más, una vez más. Sí, y no la respeto porque además creo que es una
alzada. O sea, traigo una imagen de ella en mi cabeza que no... Claro, que ahí le metemos, porque sale en Instagram. Claro, ya y porque se cree no sé qué, y empiezo a no respetarla, vuelta. No la respeto como persona, porque la bajo. La hago una engreída, una presumida, que se cree. Sí. Entonces yo no la respeto a ella. Y luego, así es como te... Ajá. Así es como es el proceso de desglosar lo que te choca, exactamente. Te checa. Y después se hace un hábito, ¿no? Yo que empecé... ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? O sea... ¿O no? Lo que pasa es que es como lavarnos los dientes, y esto sí se lo digo mucho a mi comunidad. Porque quieren resultados en una sentada que obviamente te abre los ojos. Dices, órale, ¿no? Es como, no la había visto así. Claro. Entonces, algo pasa cada trabajo que haces, pero también es como lavarte los dientes. Tiene que ser diario. O sea, tiene que ser, porque si no la mente es muy fuerte a regresar a sus patrones. Entonces, si toda la vida he creído mis pensamientos, como en una sentada, en 10 minutos que te deshice un pensamiento, que te liberas y dices, sirve cañón, ok, pero entonces hay una resistencia grandísima de la mente a no verlo y a no hacerlo, porque es, cómodo seguir nuestros patrones por pura comodidad. Sí. Y es más fácil ser víctima que ser responsable. Y yo te confieso eso, cuando empecé a leer un poquito de lo que hacía Byron Katie y a practicar conmigo primero. Híjole, o sea, primero es agotador y me enojo. Yo creo que tenía que ver con esta resistencia, porque ya estaba más lista como para abordar el trabajo. Y ya no me hacía mensa tan fácil, o sea, ya podía llegar a capas como decir, tú haces eso, o sea, ya, que me estás hablando, ¿no? O sea, porque al principio no lo ves, no, o sea, es el otro, y es el otro, y es el otro, y yo soy mejor que el otro, punto final, ¿no? Pero cuando empezaba como a maestrar un tantito y medio que hacerle un hábito, pues, dije, otra vez se trata de mí, como que si hay una parte de decir, quiero que se trate del otro, quiero que sea, sí, mi esposo es esto. Y sí, lo hace mal. No, que es verdad. No, sí es verdad. Como que quieres un poquito permanecer en eso, ¿no? Porque, no sé, supongo que... No, y está bien. Lo fuerte de esto es que no es... La mente quiere que cumplas mi expectativa porque sigue creyendo que yo soy feliz solo si la cumples. Y lo que te enseña este trabajo... Yo pienso que soy feliz... Si cumples mi expectativa. Solo. Ahí está la Por eso es tan desesperante de si quiero que él tenga la culpa, porque yo sigo creyendo que mi felicidad está en él. Es que ahí está, ¿no? Esa creencia está arraigadísima en todos. Sí. Ok. Bueno. Entonces, cuando se desvela este tipo de trabajo y me doy cuenta que tú no eres la raíz de mi sufrimiento, entonces te dejo de pedir que seas distinto. Es que hay una liberación muy grande, porque entonces yo ya no necesito nada de ti. Por eso el trabajo es tan personal, porque entiendo de dónde viene el sufrimiento, pero lo tengo que ver. Sí. Porque si no, sigo creyendo que si él sigue sin cuidar a mis hijos de la manera que yo quiero, yo nunca voy a ser feliz. Y es muy frustrante. Claro. Porque me siento esclava. Sí. Tú tienes la llave de que yo sea feliz el resto de mi vida. O sea, más te vale que te pongas las pilas, ¿no? Y entonces vamos a terapia de pareja porque tienes que cambiar. Tú tienes un problema. Tienes un problema. Y yo estoy atada a ti. Y esto es como, no, ¿qué te cuento que no? Y entonces es como muy liberador porque dices, ya entendí de dónde viene la raíz de mi sufrimiento. ¿Por qué no me enfoco mejor en eso? Claro. Que es lo único que puedo controlar. Yo no voy a controlar el comportamiento de los demás. Nunca en la vida. Y es una fantasía que nos hacemos, ¿no? Pero es una irrealidad que mi felicidad está ahí, no está. Pero no te puedo convencer, lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir. Y por eso cada ejemplo que hacemos, tú ahorita dijiste, es que en ella está que yo esté tranquila porque llegó tarde. Si hubiera llegado temprano, yo hubiera sido feliz. ¿Ves lo que haces conmigo? ¿Ves? Yo soy súper buena. Exacto. Pero tú llegas y deshaces todo. Deshiciste mi día. Claro. Pero yo no soy la raíz de tu sufrimiento, está dentro de tu cabeza. Claro. Porque te lo demuestra la pregunta 4. ¿Quién sería sin el pensamiento? Libre, feliz, amorosa. Casi siempre es eso, ¿no? Libertad, conectada al presente. No estaría pensando si hubiera, si no hubiera, si debería. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Que llegue tarde o tu mente? Híjole. Es que está cañón. Porque entonces te liberas de las personas y dices, ahora entiendo por qué mi peor versión me va a enseñar el camino a la liberación. Sí.
Si no lo hago consciente, ¿cómo lo trabajo? Y eso yo creo que es lo que decías ahorita de limar, ¿no? Limar las espinas. Como que si volvemos a la raíz, así es como limo, porque ahí están las espinas. Está bien, tienen un propósito, me han servido, me han funcionado para la vida, para sobrevivir, para enfrentar, para un montón de cosas, ¿no? Al roble le funcionó el grosor del tronco. Seguro. La rigidez, a ese le ha funcionado. Tiene, ¿no? que. Esa mezcla es perfecta. O sea, sí. Es que es muy chistoso, pero la gente cree que hay un error en nuestras personalidades. Es como, de chiquito me pasó y eso me jodió, eso me destrozó. Claro. No, nadie está roto. De verdad, nadie. Nada más, obviamente no entendemos de qué se trata el juego. Es como las peores versiones no existen, es un completo. Y nos va a llevar a un propósito, pero no hay un error en el universo, ni uno, ni de formas, ni de personalidades. O sea, somos igual que una planta, nada más que nosotros es como... Le metemos mucho... Pero realmente si las estrellas tienen una perfección y cuando sale el sol tiene una perfección y las nubes sacan lluvia, ¿por qué nosotros no? Claro. Y sí la hay, nada más. Y como que en procesos como mucho más turbulentos de estas infancias terribles que dices, Dios mío, cómo una persona pudo... pues aguantar tanto sufrimiento o pasar a través de. ¿Tú crees que también una parte de lo que nos pasó es que algo a mí que me marcó fue en la vida, que afortunadamente no me ha pasado algo así como tan fuerte en la vida, o sea, como tan drástico, tan dramático, o sea, doloroso, pues sí, un montón de cosas, ¿no? Pero algo que me cambió por completo, y ya explicarás un poquito, es que eso que me pasó ya pasó. ¿no? De niño fueron 5 años de abuso físico, sexual, verbal, de todo tipo de abuso, ¿no? A lo mejor de mis 5 a los 12 años, digamos. Y entonces, uno de los grandes problemas no sé, obstáculos en nuestro desarrollo, creo yo, es que los seguimos viviendo en el tiempo presente. Uh-huh. Hoy me están abusando de mí, hoy, y no solo si yo decido aislarme en un departamento sola, sino que elijo lo que va a repetir esa experiencia. ¿Estoy bien o ya me fugué? No, sí, pero es profundo y no está tan fácil de resolver racionalmente. Ok. Porque, otra vez, si yo no tengo la herramienta, no puedo ver por qué lo que pasó tenía que pasar y lo puedo soltar. Y como mi mente no ha aceptado que eso fue perfecto, va a seguir repitiendo el trauma. El trauma es la repetición. ¿Cómo llegas a decir, es que qué fuerte, a través del trabajo. ¿Sí? Yo he estado con 300 personas, 400, que están muy jodidas, por así decirlo. Exacto. Porque nadie se va con Byron Katie a menos de que sienta que... Sí, ¿no? hasta el final. Hasta el final. Sí. Y la verdad es que yo le he ayudado a gente en cosas, no es que no pasó, es como hacer las paces. Okay. Es como para que deje de repetirse en mi mente el trauma, porque por eso lo sigo viviendo ahorita, porque si yo sigo creyendo, esto es muy profundo, pero de hecho ella dice que vivió mucho abuso de su mamá y de un ejemplo muy fuerte que a mí me dejó como claro un poco cómo funciona esto del trauma y cómo podríamos darle la vuelta a heridas pesadas de niños. Claro. ¿No? Entonces ella dice que tenía como 5 años y estaba su mamá con su papá con una pelea muy, muy grande, un momento muy crítico en su familia. Sí. Y que después de ese momento ella estaba jugando y llegó su mamá y le dijo, Byron, nunca nadie te va a amar, ¿no? O sea, se le salió un comentario así de nunca nadie te va a amar. Afirmativo, ¿no? Sí. Y por eso acabó casi yo creo que en un manicomio si le preguntan, ¿no? O sea, de ahí se fue a muchos traumas en su vida, nadie, imagínate que te crees el pensamiento de niña, nunca nadie me va a amar, pues ya estás jodida para el resto de tu vida. Claro. Y entonces ella, para salirse de ahí, en su metodología cuando la hizo, fue muy impactante porque, pero a ver, esto requiere, estamos viendo como de 0 a 1000, que está bien, pero sí... Como para saber que hay luz. Hay luz, ¿no? Sí, obviamente pero sabemos que son trabajos muy complejos. Requiere querer tener paz y no tener la razón. Tú puedes hay una parte en nosotros muy fuerte que se quiere aferrar a la historia, porque también tiene fuerza, aunque creemos que queremos sanar, y se los digo porque lo veo en mí,
hay partes en nuestras historias que justifican comportamientos de ahorita. Entonces, soltar eso, aunque no lo crean, porque es tóxico, es difícil, ¿ok? Porque yo tengo una identidad de a mí me hicieron y por eso ahora soy así. Y es todo un... Entonces, lo digo porque lo único que requiere este tipo de trabajo cuando me siento con gente que quiere libertad es, ¿estás seguro que quieres libertad? Te voy a llevar ahí, pero no vas a tener la razón. Vas a querer soltar, tener la razón. O sea, ¿quieres soltar la historia o quieres ser libre? Ok. Si quieres tu historia, manténla. Nadie te la va a quitar. Nadie te la va a quitar. Eso es parte Pero de si ti. tú quieres ser libre, hay un camino, que es el que ella toma. Ajá. ¿No? Pero sí requiere una mente muy abierta porque, por ejemplo, ella dice, mi mamá, que es muy fuerte, me dijo, nunca nadie te va a amar. ¿Es verdad? Y ella dice, me lo dijo. Sí, es verdad. Por supuesto que es verdad. Claro. Ok. Puedes saber con absoluta certeza que tu mamá te dijo esas palabras y ahí ella hace una pausa. Ajá. Y dice, cuando cierro mis ojos y veo a la persona que me dijo, nunca nadie te va a amar, no veo a mi mamá, veo a una deprimida, irritada, enojada, una persona muy dolida. Ok. Entonces, de repente hay como, o sea, pero por eso te lo digo, requiere meterme en su historia. Yo estoy viendo a su mamá, no sé si ustedes la estén viendo en su mente, pero la puedo ver y la verdad me puedo ver. O sea, yo he estado ahí. Sí. Y he dicho cosas que no quería decir. Exacto. Entonces, es muy fuerte la creencia, mi mamá, la persona que me ama, me cuida, me lo dijo. Eso es verdad. Y es adopté, como, ¿no? eso no es verdad que esa persona me lo dijo. Y es como, pues no fue esa mamá, no estaba en ella, estaba completamente fuera de sí. Entonces, es una liberación muy grande poder ver a la otra persona y decir, me abusó, me violentó. Sí. Y es, híjole, qué fuerte, porque estaba en muchísimo dolor. Pero empieza a haber, como te digo, un espacio para salir del sufrimiento. Y entonces veo lo que yo creí que pasó, no pasó como yo quiero aferrarme a la historia. No es esa la historia, hay más en la historia, pero tengo que tener mucha voluntad de querer sanar. Eso. Y no de quererme mantener en mi dolor, porque aunque no lo crean, hay fuerza para quedarte ahí. Claro. Entonces, obviamente hay mucha luz en cómo llegar a esto. Yo he encontrado el verdadero perdón en ese ejercicio. Porque entonces es como, entonces mi mamá, ya la vemos diferente a la mamá. Al principio la ves como un monstruo. Sí. Y ahorita que te hice esa imagen, la ves como un ser humano. Claro. Y yo me veo en ella. Entonces, hay como un aterrizaje. Sí. Y entonces, igual y de niña no tenías capacidad de ver, no pudiste ver el dolor, pero ahorita sí. Y entonces puedes tener más compasión de esa persona y decir, ok, entonces no fue mi mamá. Y me parece muy importante validar, ¿no? Porque la gente hoy, como que con esta corriente como muy positivista, piensa que es adornar eso que pasó. Piensa que es embelezarlo, es ponerle mielecita. Bueno, o sea, sí me violó, pero no estuvo tan mal como me lo estoy... No, sí estuvo fatal. Sí sucedió. Sí sucedió. Sí sucedió. Pero es explorarlo desde otro ángulo. Sí. Desde lo que sí es, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero además, otra vez, la mente igual lo va a querer. Es que el trauma se revive y se revive. Entonces, para soltar eso, tenemos que ir a la situación, no esa situación, pero a cualquiera que me duela. Y empezar a darle lugar a las cosas que estoy como recordando, viendo y afirmando, para que el propósito no es nada más que yo tener paz. Claro. Y ese es el punto, por eso te digo, quiero mantener la historia, no la vamos a negar, pero es un tema profundísimo que requiere, sí requiere, yo le daría trabajos antes a, llegó tarde. Ajá, mejor a los chiquitos. Y luego, porque requiere una apertura de mente, ahorita lo que pasó, te expandió la mente, dijiste, o sea, no se trata de mí, algo pasó. Ok, claro. Y conforme vamos ensayando cosas pequeñitas que parecen pequeñitas que no son. Ajá, claro. es como la predicción o el síntoma por encimita, pero por el fondo, no me respeta, o sea, viene a algo muy grande. Exacto.
que se esconde, ¿no? Nos va a poder ir llevando a darnos cuenta cómo podríamos perdonar a las personas que estuvieron a nuestro alrededor y cómo podríamos darle la vuelta a esas historias sin negarlas. Sí. Nada más dándole su lugar y diciendo, ¿cómo puedo tener paz de ese evento? Sin adornarlo, pero requiere una metodología profunda. No es un consejo. Claro. Y esto que acabas de decir que se me queda muy en la profundidad, porque creo que es un concepto que he estado explorando, que me sigue, ¿no? Así causando la incomodidad, que ya aprendí a navegar la incomodidad y ya me siento un poquito más en casa cuando llego a lugares muy incómodos, porque entendí de dónde viene la incomodidad, entiendo el propósito de la incomodidad, ¿no? Pero querer tener la razón está gravísimo. No quiero ponerlo en un contexto grave, pero estamos un poco programados para eso, ¿no? O sea, como que nos agarramos de esta falsa muletilla de tener la razón y eso nos alimenta para ser las personas que queremos ser o no sé, ¿no? En nuestra cabeza. Pero es un gran obstáculo querer tener la razón, yo creo. Pues es el ego, es la mente. La perfección del universo va más allá de lo que la razón puede entender. No lo entendemos. Tiene 14.8 billones de años la evolución de esta Tierra. Y tú quieres tener la razón porque lo decidiste adentro de ti. Es como la gente, los niños no deberían de sufrir. Claro. O la gente no debería tirar basura, no deberían de contaminar el mar. Es, ¿cómo puedes saber? No tienes idea en lo largo del plan, porque tú estás viendo una vida, unos años. En 14 billones de años, ¿qué propósito tiene esta Tierra? No tenemos idea. Entonces, racionalmente es muy arrogante jugar a Dios y decir, yo sé mejor lo que tiene que pasar en el mundo. Eso es tener las razones. Me creo tan poderoso que yo te digo a ti como tú tienes que ser, como el árbol tiene que ser, como tenía que ser el mar. No tengo idea a dónde nos va a llevar. Tengo una puntita al menos cuando nos empieza a pasar la espiritualidad que digo, híjole, pues lo más feo que me ha pasado me ha llevado a lo más grandioso. Eso sí lo veo en mi vida. Exacto. Bueno, ¿por qué no en el planeta sería lo mismo? Claro. O sea, estamos en un plano, la gente quiere que sea una utopía como muy linda, pero es un training ground, o sea, todo el tiempo estamos entrenándonos. Sí. Entonces, totalmente. ¿Cómo sabemos que no tiene todo su lugar? Tendríamos que tracearlo hasta 14.8 billones de años hacia atrás para entender cómo todo va pasando porque otra cosa pasó, Claro. Ese es el famoso karma, o sea, cada acción si plantó un limón va a generar limones, no puede generar naranjas. Aunque a mí no me gusten los limones, yo crezco y digo, no. Y es como, pero es que si te vas hacia atrás, 20 años que lo plantaron, fue una semilla de un limón. ¿Me entiendes? No es ni siquiera personal, y antes de eso un montón de ideas y conceptos y no tiene nada que ver. Es más sencillo que eso, y por eso lo sabio es, no estás escribiendo el guión, y la palabra más espiritual es rendición, o sea, me entrego a aceptar que no entiendo, porque no puedo entenderlo, pero confío que tiene un propósito más profundo de lo que yo puedo ver. Qué bonito. Para eso hay que no tener la razón. Eso es, quiero tener paz. Eso es, siempre es la elección. ¿Quiero tener la razón o quiero tener paz? Pues solo hay esas dos, ¿no? Claro. O me mantengo en mi historia o me suavizo a ver que tiene muchos más ángulos del que yo puedo ver. Reconocerte, pues, muy humilde, muy ignorante, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De tu mente, sí, muy. Sí. Y muy poderoso en tu alma, sí. Exacto, ¿no? Ay, Durga, muchas gracias. Creo que me lleva un montón de cosas. Le fuimos explorando, pues no sé, bien lindo y luego ya al final me arriesgué a ver algo más. Espero tenerte aquí seguido porque creo que nos iluminas a todos el camino con estos conceptos que aunque son muy profundos, son logrables. Se puede, 100%. ¿no? Se puede llegar a ese momento feliz de la vida, se puede lograr, si ustedes quieren ponerlo así, como una muy buena versión de ustedes, nunca perfecta y con este concepto que me lo llevo en el corazón, que es con las espinas. Voy a hacer la flor con las espinas y eso está bien. De mí depende que no lastime a los demás, que a lo mejor las puedo limar, que puedo hacer un montón de cosas si no estoy solo enfocada en una parte de mí, que
la fragancia en las espinas, en las hojas, si crecí suficiente, si nos salimos tantito de eso y nos metemos un poquito, vamos a entender que somos grandes y que somos parte de la naturaleza y que pues, nos atoramos, ¿no? En estas historias. Híjole, como las historias que luego podremos hablar abiertamente de las historias que nos estamos armando todo el tiempo, ¿no? Pero dinos, por favor, dónde te podemos encontrar, si tienes cursos, si tienes redes sociales, todo. Sí, pues redes sociales, creo que mi red más activa es Instagram, también estoy en TikTok y en YouTube. De hecho, en YouTube, porque luego hoy justo me decían que luego escuchan el podcast, pero si quieren ir al primerito, bueno, el primerito, así que fue hace 3 años, lo van a encontrar toda la secuencia en YouTube, porque antes no grababa video así tal cual, pero lo van a poder escuchar desde allá. Y Spotify los va borrando, entonces YouTube. Tengo un curso donde yo enseño, obviamente, el método de Byron Katie, pero mi enfoque es muy amoroso. Ella no habla mucho de amor, pero mi base entera de mi maestro es amor incondicional. Entonces, creo que esa mezcla lo hace un poco diferente. Es lo que he escuchado como de mis alumnos cuando, ¿no? De las corrientes. Pero su metodología, hice una maestría porque tuve que salvar mi matrimonio. Y entonces, tengo este curso que yo le llamo Claridad, donde mezclo un poquito las herramientas que me han dado entre la parte emocional y el trabajo de Byron Katie. O sea, haces tu propia mezcolanza. Mi mezcolanza, que fue la que como yo lo aprendí, y cuando me he ido con ella, digo, o sea, sí es una parte de la herramienta, pero no es mi metodología completa. Tú la adaptaste a ti y eso está increíble. Que ya tú lo haces a ti, ¿no? Pues sí, y entonces eso se llama Claridad. El siguiente curso online va a ser en agosto. Entonces se acerca ¿En Instagram pronto. ¿Cómo estás? En Instagram estoy como Durgastef. TikTok Durgastef. También. Todo es Durgastef. Y el podcast, yo creo, si les gustó como esta versión más larga, en Conversaciones del Alma. Ahí está. Ahí hablo mucho de estos temas. Y si quieren algo inspiracional, chiquito, diario, se llama Consciente tu Día. Ese me fascina. Y es pequeñito, dura 5 o 7 minutos y es una pequeñita reflexión y es de lunes a jueves. Perfecto. Pues muchas gracias por haber venido desde Valle Bravo. No es impuntual, aclaro. Y sí, la vamos a recibir con los brazos abiertos siempre. Muchas gracias, Durga. Nos vemos el próximo episodio de Querida Valeria. Muchas gracias. Querida Valeria.